Padre, te damos gracias por ser de bendición para nosotros cada día de nuestra vida. Y cada día, Señor mi Dios, en su anochecer tenemos que darte gracias por las bendiciones que tú nos concedes. Hoy te alabamos porque en ti estamos completos, porque podemos aprender de ti, porque nos has dejado las sagradas escrituras para que aprendamos de ellas continuamente. Hoy te alabamos a ti, Señor mi Dios, y glorificamos tu nombre maravilloso, tu nombre perfecto. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobiernas nuestras vidas continuamente. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces hablando acerca del ayuno y seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de mirar el video anterior donde se daban algunos ejemplos bíblicos de personas que hicieron ayuno en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. Pero quisiéramos encontrar en esos ejemplos bíblicos los motivos por los cuales cada uno de ellos ayunaron. En primer lugar, Moisés tuvo un motivo muy específico y era recibir la ley de Dios. Estuvo durante los 40 días y 40 noches allí en el monte Sinaí para recibir esa ley divina que debía transmitir a su pueblo, al pueblo israelita. En el caso de David tenía un propósito diferente. David tenía el propósito de cambiar una decisión que Dios había tomado. Dios había decidido que el hijo que había nacido fruto de la unión entre Betsabé y David, que era origen del pecado, ese niño debía morir. Sin embargo, David proclamó ayuno, estuvo durante ese tiempo ayunando, tratando de hallar misericordia divina para que el niño viviera. Fue una decisión que Dios no cambió. Sin embargo, David reconoció en todo momento que Dios hace su voluntad y la acepta por tanto. En el caso de Nínive, esa ciudad que no era judía, que no era hebrea, ellos tuvieron un propósito específico y era mostrar arrepentimiento. Se arrepintieron y a través del ayuno estaban mostrándole a Dios que le reconocían como el Dios de ellos y que se arrepentían de sus pecados que habían cometido hasta el momento. En el caso de la reina Esther, se proclamó ayuno para cambiar la decisión del rey Asuero, una decisión que él había tomado por consejo de uno de sus gobernantes para destruir el pueblo hebreo. Gracias a esa participación de la reina Esther, el ayuno que ella tuvo juntamente con todos los no judíos, se logró cambiar esa decisión del rey Asuero. Jesús, cuando inició su ministerio, también proclamó un ayuno. Ese era su ministerio y para eso él quería prepararse. Por tanto, estuvo 40 días y 40 noches ayunando para empezar ese ministerio. En el caso de la iglesia cristiana en sus inicios, lo que llamamos la iglesia primitiva, el ayuno fue para tomar decisiones ministeriales. El común denominador que encontramos aquí en esos ejemplos es que en todos ellos se ejecutan el plan divino. Es para que la voluntad de Dios se haga, para que los planes de Dios se cumplan en la tierra. Hay unos motivos errados por los cuales los cristianos ayunan. El primero de ellos que vamos a mencionar es el trueque. Algunos cristianos optan por el ayuno como una forma de negociar con Dios. Yo ayuno y tú me das. Y eso está muy claramente en Isaías 58, versículo 3. Dios mismo lo revela. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es una práctica de algunos cristianos hacer como una especie de trueque con Dios, y como las cosas no salen, como no hay respuesta de Dios, porque Dios no se deja chantajear por el hombre, entonces el hombre le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿de qué sirve ayunarte si tú no nos haces caso? Si la voluntad nuestra no se hace, lo que te pedimos no lo diste.
Y ese es un motivo errado de ayuno, y lo que está haciendo esa persona verdaderamente es tratar de canjear con la gracia divina. Es un error acudir a Dios en ayuno buscando un favor particular, alguna situación particular, personal, y después reclamarle a Dios, obviamente, porque Dios no se deja chantajear por los ayunos. No es un trueque. Otro de los motivos errados de los cristianos es ayunar por orgullo. Obviamente, ningún cristiano va a reconocer que es orgullo. El orgullo es algo que está en lo profundo de su corazón y él muchas veces no se da cuenta. Sin embargo, en Lucas, capítulo 18, versículo 12, hay una frase donde un fariseo dice: yo ayuno 2 veces por semana. Es decir, son de esos cristianos que se ufanan de decir que ayunan y lo proclaman a los 4 vientos y se sienten muy espirituales, ¿sí? Se sienten, mejor dicho, por encima de los demás porque ayunan. En algún momento yo le escuché a un pastor que dijo: voy a hacer un ayuno de 15 días. Es que cuando ayunamos nosotros no tenemos por qué mencionarlo a la gente, no tenemos por qué la gente enterarse. Cuando nosotros proclamamos eso, cuando nosotros le contamos al uno y al otro que estamos ayunando, ¿será que detrás de ello hay orgullo en nuestro corazón? Y si hay orgullo en nuestro corazón, es algo errado. La recomendación de Dios es sencillamente que nosotros ayunemos, pero en silencio. Otro motivo errado es la hipocresía que algunos cristianos tienen con respecto al ayuno. Jesucristo mismo en Mateo capítulo 6, el versículo 16, da una instrucción muy precisa. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vemos a muchos cristianos o algunos cristianos que cuando están ayunando ponen esa cara de super espiritualidad, ese rostro como de fatiga, con tal de que uno le pregunta: oiga, ¿qué le pasa? Y ellos poder decir: no, imagínense que es que estoy ayunando. Pero es por hipocresía, porque lo que están buscando es que las demás personas se den cuenta que está ayunando y lo entiendan, que está pasando por esa situación donde se abstuvo de alimentos. Jesucristo lo dice en la parte final: de cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ya la gente se dio cuenta que estaba ayunando y que esa cara y ese rostro y ese caminado, todo súper espiritual y todo delicado, es pura hipocresía de ese cristiano. Aquí hay 3 motivos cerrados de ayuno. El uno, tratar de cambalachear o hacer un trueque o un cambio, un negocio con Dios. El segundo, el motivo del orgullo, ¿no? Esa altivez que tenemos dentro de nosotros, esa arrogancia, porque estamos ayunando mensualmente, semanalmente, hacemos ayuno de 7 días, de 40 días, y el que más dure ayunando es más espiritual. O la hipocresía donde nos mostramos ante los demás, mejor dicho, que somos súper espirituales. Cuando se ayuna incorrectamente, sucede lo que dice en Isaías: y aquí, que en el día de su ayuno, logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. Mire lo que sucede particularmente en aquellos empresarios. Están ayunando y hay explotación laboral. 1, o sea, ayunan y hay explotación laboral. 2, y aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y riñas para herir con el puño de perversidad. En el día de ayuno, como están ayunando, se salen de las casillas y empiezan a pelear con Raimundo y todo el mundo. Empiezan a pelear con los amigos, con la familia, con el que se acerca, con el del bus, con el del taxi, con el peatón, con todos empiezan. Porque están en ese estado donde no pueden contener su enojo, donde no pueden contener su forma de ser, su temperamento, y se generan este tipo de contiendas, de riñas, y que hacen daño a las demás personas. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto.
ese tipo de ayunos que el hombre proclama para tratar de que Dios le oiga. Sabemos nosotros que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. No necesitamos ayunar para que Dios nos oiga. Él nos oye en todo momento porque somos sus hijos. Pero algunos creen que porque están ayunando entonces Dios les va a prestar más atención y que los que no ayunan Dios no los escucha, y eso es completamente errado. En el versículo 5 dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? Es una pregunta de Dios. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Es solamente un día en que el hombre debe afligirse o debe ser algo permanente? ¿Acaso el doblegar la cabeza como un junco, agacharla, el acostarse sobre silicio y ceniza, es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? Mire cómo Dios mismo cuestiona a aquellos cristianos que practican un ayuno de un día y durante ese día se superespiritualizan, durante ese día andan como si estuvieran sobre las nubes y doblegan su cabeza y se untan de ceniza, pero es pura hipocresía que hay en sus corazones. Eso no agrada a Dios y eso es una forma de ayunar incorrectamente. Pero también podemos hablar de el ayuno correcto. En el mismo Isaías 58 habla acerca de eso en el versículo 6, 7. Dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar la ligadura de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Mire la actitud de lo que Dios espera de parte de nosotros, pero para con el prójimo, no para con nosotros mismos. Una actitud de libertad, de soltarles, de romper yugos, de liberarlos completamente. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas personas hay, amigos, familiares, vecinos, empleados, que están ligados a nosotros, que están llevando un yugo, porque nosotros no le hemos soltado, porque no le hemos hecho libres, porque no hemos roto todo yugo sobre sus vidas? Quizás estamos cargando sobre ellos un yugo que no pueden ellos cargar. Entonces, aquí lo que pide Dios es darle libertad a las personas, no dominarlos a ellos, no imponernos sobre ellos. Nosotros hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. Por tanto, debemos romper con todo este tipo de yugos. Recordemos que la simbología del yugo es precisamente esclavitud. ¿Y cuántas personas hay alrededor de nosotros que están esclavizadas por nosotros mismos? Y tenemos que romper con eso. En el versículo 7 aclara aún más de un ayuno correcto. Dice, no consiste en compartir tu pan con el hambriento, en llevar a tu casa a los pobres sin hogar, o sea, darle pan, darle alimento y darle vivienda. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, darle ropa, y en no esconderte de quien es tu propia carne. Eso es lo que Dios reclama de parte de nosotros, pero no un solo día, como lo decía en el versículo anterior, sino esto es algo permanente que debe haber dentro de nosotros. De nada sirve que nosotros practiquemos el ayuno si nosotros esclavizamos personas, si nosotros hemos impuesto yugos sobre las personas, si nosotros le negamos a alguien que está hambriento, le negamos el pan. Si a alguien que está desnudo, le negamos vestido. Si a algún familiar, a alguien conocido, nos escondemos de él. Eso no agrada a Dios en ningún momento. Aquí hay un paralelo entre el ayuno que proclama el hombre, que es un ayuno con intereses personales, es un ayuno egoísta, es para sí, para su propio beneficio, para obtener lo que él quiere, pero no es un ayuno como lo pide Dios. El ayuno que pide Dios es un ayuno altruista, es decir, para los demás, para bendecir a los demás,
para ayudar a los demás, para rescatar a los demás, para hacer la obra de Dios en la gran comisión, para llevar el mensaje de Dios. No es para mis bienes o mis deseos egoístas, sino para ayudar a las demás personas. Para eso es verdaderamente el ayuno, y lo tuvimos en ejemplo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que nosotros practicamos el ayuno en algún momento, y si no lo practicamos debemos conocer qué es lo que necesitamos nosotros cuando decidimos ayunar. Hay 4 cositas muy importantes que quiero que las tengas presentes. 1. Un motivo correcto. Cuando tú quieras ayunar, debes tener un motivo correcto, y ese motivo correcto se alinea con la voluntad de Dios. Y ese motivo correcto tiene que ver con el beneficio para las personas que están en tu familia, en el barrio, en la ciudad, en la nación. Ese es el motivo correcto, la gran comisión. Que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra. Ese es el motivo correcto. Si el motivo que tienes para ayunar es egoísta, es mejor que no ayunes. Porque Dios no va a escuchar, no va a ver ese ayuno, Dios no va a darle valor a ese ayuno que tú proclamas. Entonces debe haber un motivo correcto para eso. Si decides ayunar, necesitas tiempo suficiente. Hay personas que proclaman ayuno, pero no tienen tiempo. Están en medio del ajetreo diario. Están como Marta, la hermana de Lázaro, ocupados, afanados, turbados con tantas cosas, que este ayuno se convierte en una carga y una piedra de tropiezo para esos cristianos, y se vuelven malhumorados porque no tienen tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios. No tienen tiempo suficiente para encontrarse con Dios, para escuchar su palabra y para hablarle a Dios. Entonces, si no tienes tiempo suficiente porque los afanes del trabajo te lo impiden, es mejor que no ayunes. El tercer motivo, o lo que necesitas para ayunar, es un lugar adecuado. No podemos ayunar en medio de las ocupaciones del diario vivir. Es muy complejo que tú estés ayunando y de pronto estés haciendo una actividad física que te exija mucho esfuerzo. Entonces, por la debilidad de tu cuerpo, lo mejor, lo recomendado, lo bíblico, es que sea un lugar adecuado. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús salió a un lugar especial, el desierto. Allí estuvo su cuerpo inactivo físicamente durante ese tiempo de ayuno, porque él no podía dedicarse a otra cosa. Estaba en su encuentro personal con Dios. Luego, necesitamos ese lugar adecuado para encontrarnos con Dios en ese tiempo de ayuno, para poder orar, para poder leer la palabra de Dios, para poder estudiar la palabra de Dios y nutrirme espiritualmente durante ese tiempo. Luego, si no hay ese lugar donde hacerlo, es difícil que podamos tener un ayuno que pueda agradar a Dios. Y el cuarto es una dieta especial. No podemos obligar a nuestro cuerpo a hacer una dieta de ayuno que nuestro organismo, no lo pueda tolerar. Si es una persona que principia en la disciplina del ayuno, siempre se le recomienda que haga una dieta suave, basada posiblemente en líquidos, eliminar un poco los sólidos, pero nutrir su cuerpo, porque su cuerpo le va a requerir, de todos modos, algunos nutrientes, le va a requerir algunas energías. Por lo tanto, su dieta debe ser suave, conforme, pues, obviamente, a la salud que tenga, ¿no? Hay que revisar ese asunto. No podemos nosotros desmandarnos, eliminando totalmente los alimentos, sino que tenemos que revisar cómo estamos delante de Dios físicamente para abordar ese tipo de ayuno. Recordemos que cuando se habla de ayuno, algunos pastores hablan acerca del ayuno total, es decir, que la persona no come ni bebe nada durante ese tiempo. Es un ayuno bastante fuerte, no es recomendable para las personas que empiezan la práctica del ayuno, no es recomendable para las personas que de pronto tienen que elaborar ese día. Algunos pastores hablan acerca del ayuno parcial, es decir,
no desayunó y durante la mañana estuvo ocupado en la oración, en el estudio de la Biblia, estuvo pendiente de las cosas de Dios. Y a mediodía decidió almorzar algo suave y continuó en esa actitud de ayuno y por la noche cerró ya el tiempo de ayuno con alguna cena también suave. Aquí no interesa qué tanto comió o qué tanto dejó de comer. Aquí lo que interesa es su corazón delante de Dios. Eso es lo más importante. Si usted por la salud física, el médico no le recomienda que usted deje de alimentarse, no lo haga, por favor. El hecho de que usted elimine totalmente los alimentos de su cuerpo, parcialmente, en contra de su salud, porque el médico le ha recomendado que no haga eso, por favor, no tiente a Dios, no lo haga. Dedique ese tiempo a orar, a estudiar la Biblia, aunque pueda y deba consumir ciertos alimentos. Eso no es pecado delante de Dios. No debemos entonces tentar a Dios eliminando completamente los alimentos o las bebidas de ese tiempo de ayuno, porque nuestro cuerpo seguramente lo va a requerir. Cada uno conoce su organismo, cada uno conoce su cuerpo, conoce su salud, puede hablar con el médico para que él le oriente si puede o no puede eliminar todos los alimentos o qué puede hacer. Ellos le van a entender y le van a explicar cómo de pronto eliminar ciertos alimentos y otros los necesita su organismo para el funcionamiento normal. Entonces, cuando decidas ayunar, busca un motivo correcto, un tiempo suficiente para hacerlo, un lugar adecuado para ello y define con total libertad, sin complejos de culpa, qué alimentos vas a requerir, cuáles vas a omitir. Tú mismo decides, eso no afecta la calidad de ayuno. Dios lo que se agrada es en que tú tengas una actitud altruista en el tiempo de ayuno. Ojalá que nuestros ayunos siempre sean en pro de la gente, en pro de que se cumpla la gran comisión en esa generación, en pro de que las iglesias crezcan, en pro de que la protección de Dios esté sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los que llevan el mensaje de Dios, en pro de que las puertas se abran, en pro de que hayan victorias de Dios en el mundo. Que ese sea el motivo de nuestros ayunos, realmente. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo que nos regala, por esa palabra que Él nos da acerca del ayuno. Padre, gracias porque nosotros, tus hijos, queremos aprender a ayunar. Y entendemos que no importa qué tipo de alimentos consumamos durante ese tiempo, si son solamente bebidas o si hay algunos sólidos que estemos consumiendo. Lo importante aquí, Señor de Dios, es nuestra actitud delante de tu presencia. Que tengamos tiempo suficiente para buscarte, que podamos ir a un lugar adecuado para estar de rodillas delante de tu presencia, que podamos tener un motivo correcto, altruista, de ayunar. Gracias porque hoy entendemos que el ayuno no es un negocio contigo, no es un trueque, no es un cambalache, no es nosotros ayunamos y tú haces nuestra voluntad. El tiempo de ayuno es para que nosotros demos libertad a los que hemos subyugado. El tiempo de ayuno es para que nosotros compartamos ese alimento que no ingerimos con esas personas que están necesitando de alimento. Es para que podamos regalar ropa a los que no tienen ropa. Es para que podamos ayudarle con alojamiento a aquellos que están durmiendo en la calle. Es para que rompamos todo ese yugo que hemos colocado sobre los hombres. Gracias, Padre, porque ese es el verdadero ayuno que a ti te agrada. Que nosotros pensemos en los demás y no en nosotros mismos. Porque ese es el mandato que tú nos has dejado, Señor Dios. Que nosotros amemos al prójimo como nosotros mismos nos amamos. Gracias por esa palabra, gracias por esa enseñanza, gracias por los que verán el video, Señor Dios. Y gracias porque tu gloria reposa sobre nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, alabamos tu nombre. Amén.